Buenos días chicos, hoy vamos a ver el marco literario del siglo XX. Es un periodo muy importante de la literatura española, tanto que los críticos la llaman Edad de Plata, a continuación de lo que había sido el siglo de oro. Hay muchas corrientes, la más importante seguramente es la generación del 27, pero vamos a ver también el novecentismo y las vanguardias. ¿Qué pasa con los autores de esta época? Ellos comparten varios elementos, varias características, como por ejemplo la semejante formación intelectual. Muchos de ellos viajaron al extranjero, estudiaron en universidades extranjeras y de allí aprendieron nuevas tendencias. También hay que subrayar que en Madrid eh, existía un lugar cultural donde estos autores se reunían, estudiaban, alojaban, que era la famosa Residencia de Estudiantes de Madrid. Era un centro que fue fundado en 1910 según algunos criterios, algunas ideas innovadoras que eran la institución libre de enseñanza, cuyo padre fundador y fundador de estas ideas renovadoras fue Francisco Giner de los Ríos, que transformó un poco la manera de hacer clase, de tener una lección. Transformó la idea de, por ejemplo, estática, de la idea del maestro en la cátedra y los alumnos en los pupitres. Es un poco como pasa hoy en día, ¿no? Lo de revolucionar el sistema educativo. Pasamos ahora a ver la primera corriente, que es el novecentismo. Los novecentistas eran un grupo que tenía algunos ideales artísticos, pero que eran destinados a una minoría. ¿De qué viene el nombre? El nombre viene del catalán que como noucentisme, nou en catalán puede significar tanto el adjetivo nuevo como el número 9. Nuevo porque se trata de ideas innovadoras por la época y 9 porque se refiere al 900. Hemos dicho que es una corriente destinada a minorías que mantenían la preocupación por el tema de España, pero la diferencia con la generación del 98 es que estos eran mucho más optimistas. No vamos a recortar nombres de estos autores porque no los vamos a estudiar. Lo que sí tenemos que recortar es que las vanguardias, cuyo nombre viene del francés y de la palabra avant-garde, o sea, estar en la primera línea del grupo militar, en este caso es un término militar, y estas vanguardias, también llamadas ismos, porque como podéis ver, todas terminan en ismos, tienen características comunes con la renovación, ¿no? El deseo, el fuerte deseo de innovar, de crear nuevas cosas. El creacionismo es esto, el verso libre, la relación entre Dios y el creador de poesía, ¿no? Ambos pueden crear algo único y que hasta ahora no existía. De hecho, en esta corriente recordamos los famosos caligramas, que son poesías que representan el contenido de la poesía a través de una imagen. También el futurismo con Marinetti, la idea de las palabras en libertad, sueltas, sin puntos, sin comas. El surrealismo, que no es solo en la pintura de Dalí, sino también en los autores, los poetas como Lorca, Rafael Alberti. Y uno famosísimo, muy famoso, es el cubismo también, que pero esto solo lo vemos en el arte. Luego hay muchos otros como el dadaísmo, el ultraísmo y
son corrientes que quieren renovar y romper con todo lo anterior. Un autor que merece la pena recordar por estas ideas innovadoras es Ramón Gómez de la Serna, que inventa un tipo de hacer poesía que es el resultado de metáfora más humor. Y en particular, él crea frases de temáticas muy variadas a través del uso de la ironía y lo hace con a veces con características lúdicas, como podemos ver por ejemplo aquí. Él decía que la B es un caracol que trepa por la pared, que sube por la pared. O por ejemplo que la Q es un gato sin cabeza que perdió la cabeza. O la que más me gusta a mí es la P que mirándose al espejo es una Q. Son ideas innovadoras, claro que ahora para nosotros no es mucha poesía esto, pero para entonces era una idea innovadora, era una manera de hacer poesía de una manera nueva que hasta entonces no había existido. Pasamos ahora a la generación del 27. En realidad, algunos críticos no están de acuerdo en llamar el grupo generación, sino más bien grupo literario. Este grupo está compuesto por muchos autores, como veis aquí hay muchos. El más conocido que seguro conocéis ya es Federico García Lorca, pero hay muchos otros como Pedro Salinas, Rafael Alberti, Jorge Guillén, Gerardo Diego. eh, en alguna, mm, en algunos años también Miguel Hernández, que es el autor que hemos visto y que vamos a ver más adelante también. Eh, la característica de esta generación, que podemos llamar generación aunque los críticos no estén de acuerdo, es que eran amigos entre ellos. De hecho, aparte de llamar la generación del 27, también la podemos llamar generación de la amistad. Eran amigos, compartían muchos hechos de la vida cultural, participaban en eventos, escribían, colaboraban en las mismas revistas y vivían en la residencia de estudiantes de Madrid, que era el centro de la cultura de aquel momento. Pero ¿qué pasa? Que con la llegada de la guerra civil, esta amistad y estas ideas literarias se tendrán que separar. Algunos porque serán matados, como el caso de Federico García Lorca, o algunos terminarán en la cárcel, como es el caso de Miguel Hernández, y algunos serán exiliados, como el caso, por ejemplo, de Rafael Alberti. He decidido hablar de estos tres porque son los tres que vamos a estudiar este año y son los tres emblemáticos que he elegido por las razones de eh, el diferente final de su vida, la prisión, el exilio y la muerte. Vamos a ver algunas características de la generación. ¿De qué viene el nombre generación del 27? En 1927 se celebraba el tercer centenario de la muerte de Góngora. Góngora había sido el poeta por excelencia, ¿no? Del barroco y el maestro de la metáfora. Por eso se convierte en el emblema de esta generación. Otra característica es que lo hemos dicho, los intelectuales colaboraban entre ellos y vivían en esta residencia de estudiantes y compartían afinidades estéticas e ideológicas. Eh, la intención poética de este grupo era no rechazar nada de lo anterior. Todo era necesario para su poesía, tanto la literatura tradicional como las nuevas propuestas que venían de las vanguardias, por ejemplo. Así, la característica fundamental es que estos autores consiguieron encontrar un equilibrio entre la tradición, lo antiguo, y las vanguardias, la modernidad, todo lo que era nuevo. Y por lo tanto supieron fundir
todas las características de toda la poesía hasta ahora existida en una poesía equilibrada. Por ejemplo, supieron fundir en la misma obra lo intelectual y lo sentimental, cultismo y popularismo, lo universal y lo español y muchas otras características. También podemos decir que siendo la generación un grupo de poetas, no podemos decir que hay un líder en este grupo, aunque para muchos Federico García Lorca podría ser el emblema. ¿Por qué? Porque su personalidad es muy fuerte, porque fue un punto de referencia para todos, por su muerte también. Tampoco podemos decir que la generación tiene una obra que la represente. Tenemos sí una antología, pero no podemos decir que es el manifiesto de la generación. Por lo que se refiere al estilo, podemos decir que todos los poetas anteriores, como por ejemplo Becker o poetas como Jiménez, eh, también el poeta que hemos visto antes, Gómez de la Serna, influyeron en la poesía de la generación del 27. Así, el estilo es a la vez popular y culto a la vez. Esa es la característica fundamental, el equilibrio entre todo lo anterior y todo lo nuevo. De momento es todo, hasta la próxima clase.